Buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor me los bendiga. Qué bendición contar con su presencia y de verdad agradecerles, número uno, que usted nos permite ingresar hasta la intimidad de su hogar, hasta su casa y poder compartir este tema. El discipulado para mí, concepto es muy importante en el crecer diario del cristiano, el que podamos poder compartir este tema, de verdad que, y más en los tiempos que estamos viviendo, es muy importante. Hace 8 días conversábamos y duramos varios sábados hablando de las 7 iglesias del Apocalipsis. Ya el tema lo concluimos y hoy vamos a hablar un poquito de la final trompeta. La final trompeta. Mucho se ha dicho sobre la final trompeta y mucho se ha hablado y la Biblia habla bastante sobre la final trompeta y creo que por eso el tema de esta noche es muy importante el poder compartirlo. Pero antes de comenzar a compartir el tema, ¿qué le parece si oramos? Le damos gracias al Señor y ponemos esta palabra delante del Señor para que sea de edificación, para que sea totalmente de equipamiento en estos tiempos finales. Amén. Padre, en nombre de Jesús venimos orando, dándote gracias una vez más en esta noche. Gracias por tu presencia maravillosa. Gracias porque día a día vemos tu mano poderosa. Gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Gracias porque tú nos has protegido. Gracias porque tú nos has bendecido. Padre, oramos desde ya, Señor. Ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Que esta noche sea una noche de edificación, sea una noche en la cual podamos aprender más de ti, aprender de tu pronta venida, Señor, aprender que prontamente seremos arrebatados. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, yo voy a invitarles a que vayamos a la Biblia, a 1 Corintios 15, 51 y 52. E igualmente, apunten en su cuaderno 1 Tesalonicenses 4, 16. Entonces leo para ustedes y primeramente apunte este pasaje, 1 Corintios 15, que nos va a servir de base, igual que 1 Tesalonicenses. 1 Corintios 15, versículos 51 al 52 dice así: Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Leamos 1 Tesalonicenses 4:16. Apúntelo ahí en su Biblia, en su cuaderno. 1 Tesalonicenses 4:16 dice: Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vea qué importante, porque a lo largo de los tiempos, cuando uno estudia todo un tema escatológico, el tema escatológico siempre va a despertar interés en muchas personas, pero hay que tomar en cuenta algo muy importante, que el estudio escatológico va a estar enfocado en estudios de eventos que la Biblia enseña. O sea, que no son estudios humanos, sino son estudios basados en lo que enseña la Biblia y que anuncian el regreso del Señor Jesucristo. Entonces, esto ha dado lugar para que se defina muchas corrientes, diría yo, teológicas, que difieren acerca del momento en que el Señor regresará por su novia. Porque muchos han dicho que el Señor regresará en cierto periodo de tiempo por su novia. Entonces quiero leer lo siguiente: que tradicionalmente es enseñado que el Señor Jesucristo regresará para llevarse a toda la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, la Biblia enseña que no es así, sino que Él viene por aquellos que aman su venida y que se dejan perfeccionar. Vea qué importante, porque la Biblia me enseña que el Señor viene por aquellos que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? ¿Y cuántos nos dejamos perfeccionar por el Señor? ¿Y a dónde está eso en la Biblia? En 1 Juan 3:3. No lo voy a leer, sino que usted lo va a apuntar ahí. Usted lo busca en su casa. 1 Juan 3:3.
E igualmente Primera de Juan 2:28 y Apocalipsis 2 del 4 al 5. Todos esos pasajes me dejan ver que el Señor viene por aquellos que aman su venida. Por eso esos temas que estamos enseñando, porque yo amo la venida del Señor y espero que usted ame la venida del Señor y que verdaderamente nos estemos dejando perfeccionar por el Señor. Recuérdense lo que les hemos enseñado, que nosotros no somos perfectos, pero ciertamente estamos caminando hacia la perfección. O sea, tenemos que dejarnos perfeccionar y por eso son los que el Señor viene. Es por eso que veremos a continuación algunas corrientes, oiga, muy importante, teológicas, que hablan sobre el arrebatamiento, las cuales no necesariamente están correctas. Porque hay muchas corrientes teológicas que hablan sobre el arrebatamiento. ¿En qué momento es que la iglesia va a ser arrebatada? Como lo dice 1 Tesalonicenses 4:16 y 1 Corintios 15. ¿Cuál es el momento en que la iglesia va a ser arrebatada? Porque muchos dicen que va a ser en un periodo de tiempo, otros dicen que va a ser en otro periodo de tiempo y otros van a decir que es en otro periodo de tiempo, pero la Biblia sí me enseña en qué periodo de tiempo es que la iglesia va a ser arrebatada. Entonces, lo siguiente que vamos a ver son corrientes teológicas que no necesariamente son correctas, pero que mucha gente las usa, que mucha gente lo predica, que mucha gente lo anuncia. Número 1. Hay una corriente teológica que dicta que la iglesia se va a ir después de la pretribulación. Y esta enseñanza teológica indica que el Señor Jesucristo vendrá antes de los 7 años del periodo tribulacionario para llevarse a toda la iglesia. Voy a explicar. Hay algunos que dictan y teólogos que dicen que la iglesia se va antes de los 7 años, pero se olvidan de los primeros 5 meses pretribulacionarios que me habla la Biblia. Entonces dicta que la iglesia va a pasar esos 5 meses, lo cual es incorrecto. La iglesia se va antes de esos 5 meses, o sea, la iglesia se va antes de los 5 meses y no pasa esos 5 meses ni pasa los 7 años que dictamos de pretribulación, tribulación y gran tribulación. La iglesia se va antes de los 5 meses, pero hay corrientes teológicas que dicen que esos 5 meses la iglesia lo pasa, lo cual es incorrecto. Eso no es correcto. 2. Hay otra corriente teológica que dicta que la iglesia se va después de la tribulación, o sea que la iglesia pasa lo que es la pretribulación y la tribulación y que después de los primeros 3 años y medio se va a la iglesia, lo cual también es incorrecto. Le vuelvo a repetir, la iglesia se va antes de la pretribulación y eso está en Apocalipsis 6, 7 y 8. La iglesia se va antes de la pretribulación, o sea, la iglesia se va antes de los 5 meses. La iglesia no pasa ni los 5 meses ni los 7 años de tribulación y gran tribulación, pero hay corrientes teológicas que dictan que la iglesia se va después de los primeros 3 años y medio, lo cual es incorrecto. Hay otra corriente teológica que todavía es más cardíaca, podríamos decir, porque dice que la iglesia se va después, o sea, que es post-tribulacionaria. O sea, que la iglesia pasa los 5 años, los 5 meses, pasa los 7 años de 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación, y que la iglesia es ahí donde se va, lo cual también es incorrecto. Le vuelvo a repetir una vez más y se lo repito varias veces para que eso quede grabado en su corazón, en su mente y en su espíritu, que la iglesia no pasa ni los 5 meses pretribulacionarios, ni pasa la tribulación y la gran tribulación. La iglesia no pasa esa etapa. ¿Está bien? Entonces, ya que estamos hablando de la final trompeta, que la final trompeta es en la 7ª trompeta, y esa es otra teología incorrecta. La final trompeta, que algunos dicen que es la 7ª trompeta, esa doctrina enseña, de acuerdo a 1 Corintios 15, 51 y 52, que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia cuando el ángel toque la 7ª trompeta indicada en Apocalipsis 11:15. Lo que indica es que la iglesia y la novia del Señor Jesucristo pasan
los 7 años tribulacionarios. Y eso es incorrecto. Entonces, tengamos mucho cuidado con estas doctrinas, que son doctrinas erróneas, que son doctrinas que no van acorde a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, por eso es tan importante hablar de la final trompeta. Recordemos que las trompetas tienen varios énfasis. Y primero vamos a hablar que existen dos clases de trompetas: las trompetas tocadas por Dios y las trompetas tocadas por ángeles, que son los ángeles en el Apocalipsis. Y esos ángeles, y al sonido de esas trompetas, lo que están anunciando son juicios, de los cuales veremos un breve resumen, o vamos a explicar un breve resumen. ¿Está bien? Entonces, hay dos tipos de trompetas, dos clases de trompetas: las trompetas tocadas por Dios y las trompetas tocadas por los ángeles. Entonces, las trompetas tocadas por los ángeles anuncian juicios. Apocalipsis 8:6. Leamos Apocalipsis 8:6. Dice así: entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Vea qué importante, porque aquí me habla que los ángeles iban a tocar trompetas. Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se preparan para tocarlas. No debemos de confundir los 7 toques de trompetas con la final trompeta. Y ahí mucha de la iglesia se ha equivocado, porque confunde que los 7 toques de trompeta son lo mismo que la final trompeta. Y eso no es cierto, porque esos toques de trompeta le dan a un ángel una orden dada por el Señor. Entonces, hablemos de la séptima trompeta, ya que el tema en esta noche es la final trompeta, donde muchos han dicho y enseñado que esa final trompeta es la séptima trompeta, y yo le acabo de decir que no, que hay dos clases de trompetas: las trompetas tocadas por Dios y las trompetas tocadas por los ángeles. Entonces, busquemos Apocalipsis 11:15. Yo espero estarme explicando bien y que usted me esté entendiendo bien, y que si no me pregunta, porque este tema, como le digo, que si uno no lo explica bien, puede ocasionar alguna confusión. Entonces, la séptima trompeta, Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Este toque de trompeta que hace sonar el ángel es el que confunde a muchos, porque opinan que esta es la final trompeta, pero este toque lo que anuncia es los últimos juicios venideros. O sea, la séptima trompeta lo que anuncia es los últimos juicios venideros. Ahora, veamos un poquito la comparación entre las trompetas, la copa y los sellos. Y aquí tal vez hacer un anuncio: el día de mañana vamos a seguir hablando de los ayes. Y en los ayes también vamos a explicar un poquito el tema de las trompetas, los ayes de Dios. Entonces, la final trompeta tocada por Dios. Vea qué interesante, porque no es la séptima trompeta. Entonces, la final trompeta sí es la trompeta tocada por el Señor, y significa que hubieron toques tocados por el Señor de varias trompetas. Porque si dice la trompeta final tocada por el Señor, eso me indica que hubieron otros toques de trompetas dados por el Señor. Entonces tenemos que hablar primeramente cuáles fueron los toques de trompetas que dio el Señor anteriormente y que están en la Biblia, para poder llegar a esa final trompeta, que ya le vuelvo a decir, no es la séptima trompeta que está en el libro de Apocalipsis, que habla sobre los 7 ángeles que se les dio trompetas. No es la final trompeta, no es la séptima trompeta tocada por los ángeles, sino que la final trompeta va a ser tocada por el Señor. Pero vamos a ver ejemplos. Si la Biblia me habla de una final trompeta tocada por Dios, es porque anteriormente hubieron otros toques de trompetas que el Señor tocó, que el Señor pronunció, que están escritos en la Biblia. Y para eso vamos a ir a la primera trompeta, que es la trompeta tocada por el Padre, y está en el libro de Éxodo. Éxodo 19, del 3 al 19, me va a hablar de esa trompeta tocada por el Padre,
que le podemos titular La trompeta del Padre. Voy a nada más a leer el versículo 16 por razones de tiempo, ya que casi llevamos 20 minutos y el discipulado lo hacemos de 45 minutos. Entonces ya casi vamos por la mitad del discipulado y espero que me dé tiempo de terminar el tema. Éxodo 19, 16 dice: y aconteció que al tercer día, vea qué interesante, porque fue en el tercer día. Tercer día, me recuerdo que una vez lo enseñamos en la iglesia, y el significado que tiene en la Biblia el tercer día. Bueno, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, que tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Ese sonido de trompeta que me habla aquí la Biblia es la trompeta del Padre. El Padre sonó la trompeta y vea qué interesante, porque tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. La Biblia aquí me enseña que Dios el Padre tocó la trompeta cuando descendió al monte en presencia de Israel a hablar con Moisés. Este fue un toque de trompeta para bendición, porque Dios trasladó sus promesas, mandamientos y estatutos para Israel desde el monte Sinaí. Los toques de trompetas dados por el Señor siempre van a ser toda una bendición. Así como lo encontramos en esta primer sonido de trompeta, así podemos decir que los toques de trompeta dados por el Señor van a ser de bendición para todo su pueblo. Ya le dije que los toques de trompeta de los ángeles anuncian juicios, y aquí es donde tenemos que estar muy claros. El Señor puede tocar trompeta y los ángeles pueden tocar trompeta, pero son dos trompetas diferentes, o sea, son dos sonidos diferentes. Los sonidos de trompeta de parte del Señor son para bendición. Los sonidos de trompeta dados por los ángeles son para juicios, y ahí muchos se me confunden, y yo espero estarme explicando muy bien en esta noche. 2. La trompeta tocada por el Hijo. Levítico 25:8. Aquí interesante, porque está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y dijimos que las trompetas tocadas por Dios son de bendición. El asunto es que hay trompetas tocadas por Dios el Padre, trompetas tocadas por Dios el Hijo y trompetas tocadas por Dios el Espíritu Santo. Entonces vea lo que dice Levíticos 25:8. Dice: contarás también 7 semanas de años para ti, y 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el 10º día del 7º mes. En el día de la expiación tocaréis el cuerno para toda la tierra. Ve qué importante, porque aquí podemos hablar de la trompeta del Hijo, ya que el libro de Levítico enseña que después de cada 49 años se debe de sonar trompeta para proclamar en toda la tierra de Israel el año de jubileo, en el cual se proclama la liberación, el perdón de deudas y la restitución. Eso lo podemos encontrar en Isaías 58:1, donde el Señor relaciona la voz humana con el sonido de trompeta. Y en Lucas 4, de 17 al 29 también, el Señor Jesucristo tocó trompeta con voz cuando le daban el rollo del libro del profeta Isaías, que anunciaba el jubileo. El jubileo que anuncia liberación, perdón de pecados, restitución. Y vea qué importante, porque ellos no reconocieron la voz y no se percataron de que ese era el tiempo de su visitación, ya que la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, en Juan 1:11. Y por eso es que su casa fue dejada desierta hasta que se reconozca la voz del Señor. Mateo 23:37, 39. Esta trompeta que estamos hablando, que es la trompeta del Hijo, es la trompeta que viene a anunciarnos el año del jubileo. Y aunque nosotros hemos proclamado este año el año de la reconciliación, también es un año de jubileo. Y vea que esta trompeta es de voz humana, y esa es una
trompeta muy importante cuando hablamos de la trompeta del Hijo, porque esa trompeta se nos fue dado a todos los ministros. Voy a explicarle. La trompeta que se nos fue dado a todos los ministros es anunciar, proclamar, predicar la palabra del Señor. O sea que nosotros nos convertimos en trompetas. Cada vez que nosotros predicamos, los ministros del Señor, cada vez que hablamos, que anunciamos que la venida del Señor se acerca, que le decimos a todos los hermanos y hermanas que nos están viendo, mire, este año es un año de misericordia, este es un año en el cual casi de jubileo, en el cual el Señor está perdonando todos los pecados, porque el Señor está muy prontamente en su venida. Ahí estamos haciendo un toque de trompeta, y esa es la trompeta del Hijo. La trompeta del Hijo, que así como el Señor Jesucristo se le dio trompeta, y recuérdense que lo mencionamos en Lucas 4, 17 al 29, cuando el Señor Jesucristo tomó el rollo del libro del profeta Isaías y anunciaba el jubileo para Israel. Yo creo que ese tiempo está sonando la trompeta, y es la trompeta del Hijo. Y el Señor está utilizando esa trompeta del Hijo a través de cada ministro. Ahorita se está anunciando, la venida del Señor está cerca, la venida del Señor está cerca. Y yo espero que esa trompeta esté sonando y esté llegando a cada corazón y a cada vida, porque verdaderamente el Señor está cerca. Amén. La tercera trompeta, la trompeta del Espíritu Santo. Si usted no sabía, ya le dije, el Padre tiene trompeta, el Hijo tiene trompeta y el Espíritu Santo tiene trompeta. Primera de Corintios 15, del 51 al 52 dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán sin corrupción y nosotros seremos transformados. Y también leímos al inicio 1 Tesalonicenses. Entonces, Dios Padre y Dios Hijo tocaron trompeta. Por lo tanto, el único toque de trompeta que falta es la del Dios Espíritu Santo. Y es en este toque de la trompeta al que se refiere el apóstol Pablo en 1 de Corintios, cuando habla de la parusía del Señor, la cual será tocada antes de los 150 días pretribulacionarios. Y esta es la trompeta que nos hace falta. Entonces, si gusta, busquemos Cantares 3.8. Cantares 3.8. Déjenme buscar aquí en la Biblia Cantares 3.8, porque nos va a hablar de esa final trompeta, que es la que falta. Ya le dije que el Padre tocó trompeta y el Hijo tocó trompeta. Falta el toque de la trompeta del Espíritu Santo. Cantares 3.8. Leo para ustedes y dice así: todos ellos manejan la espada y son diestros en la guerra. Cada uno tiene espada a su lado contra los peligros de la noche. Vea qué importante, porque el libro de Cantares nos habla de que el Señor nos ha dado espada, y la espada es la palabra del Señor. Por eso nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, debemos de estar amando la venida del Señor, porque como hijos de Dios se nos ha manifestado que llegaremos a ser y llegaremos a estar en los cielos viviendo y experimentando las bodas del Cordero. Vea qué interesante. Aquí voy a mencionar y me voy a detener un poquito los grupos de personas que van a ascender con el Señor. ¿Cuáles son el grupo de personas que va a ser arrebatados? Amén. Porque son 3 grupos de personas. Y aquí lo voy a mencionar muy rápido. Más adelante en parte del discipulado lo vamos a ampliar. Ahorita nada más por razones de tiempo lo voy a mencionar. ¿Está bien? Número 1. ¿Quiénes van a ser arrebatados? Número 1, apúntelo ahí: los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Corintios 15, del 51 al 53. Y gracias al Señor tenemos tiempo para poder explicar esto. Primera de Corintios 15,
al 51 al 53 me habla que he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Este grupo de cristianos, que los muertos en Cristo resucitarán primero, son los que murieron a sí mismos. Vamos a ver. Porque aquí me está hablando que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero también la Biblia me enseña que nosotros no morimos, sino que dormimos. Entonces, pareciera como que hay una contradicción, pero no hay ninguna contradicción, la Biblia es clara. La persona que tuvo que partir antes con el Señor Jesucristo, esa persona está durmiendo. Pero cuando aquí me habla que los muertos en Cristo resucitarán primero, esos son los cristianos que murieron a sí mismos para que Cristo pudiera vivir en ellos y luego podamos dormir en el Señor para esperar la gloriosa manifestación de la venida del Señor. Y este grupo es uno de los grupos que se va a ir. Los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo son aquellas personas, todos aquellos hermanos y hermanas que dijeron, yo voy a morir a sí mismo. Algunos dicen que nosotros somos muertos que caminan, porque hemos muerto a las pasiones del pecado, a las pasiones de la carne. Por eso somos muertos que caminan. Y por eso dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero hay otro grupo también, los vivientes, porque son tres grupos que se van. Vamos a ver. Número 1, los muertos en Cristo. O sea, los que estemos ahí, que verdaderamente hayamos muerto, y que si en algún momento de la vida nos tocó partir con el Señor, están durmiendo. Los que están durmiendo van a ser levantados. Los muertos en Cristo van a resucitar. Amén. Pero vea que van a estar los vivientes. 1 Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros, los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes al encuentro del Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Esos son los cristianos que han permanecido en el Señor, también que murieron cada día a sí mismo y han avanzado en el desarrollo espiritual, de manera que han pasado de ser hombres a ser vivientes. Y eso está en Daniel 4:17. El libro de Daniel me relata sobre los vivientes. Entonces son dos grupos, los que durmieron y los muertos en Cristo, ellos van a resucitar. Amén. 2, los que quedamos aquí en la tierra, que verdaderamente también muriendo cada día hemos avanzado en el desarrollo espiritual y que ahora somos vivientes. Según el libro de Daniel, pasamos de ser hombres a ser vivientes. Esos también. Pero hay un tercer grupo que también va a ser arrebatado. Y ese tercer grupo, nada más lo voy a mencionar, le dije, le quedo pendiente en ese tema, lo vamos a ver más adelante en el discipulado, así que no se pierda el discipulado, que van a ser los santos. Ese tercer grupo va a venir con el Señor. Y esos son los santos que no vieron muerte, o sea, que no están durmiendo, que fueron arrebatados. A lo largo de la Biblia han habido hombres santos vivientes que fueron arrebatados, que ellos no vieron muerte. Voy a poner ejemplos. De ejemplo voy a poner a los vivientes del Génesis. 2 a Pablo, otro Juan, otro Elías, otro Enoc. Son ejemplos, 5 ejemplos de los santos que van a venir con el Señor. Nos vamos a encontrar todos juntos, o sea, vamos a encontrarnos los tres grupos, o sea, los santos que vienen con el Señor, los santos que no vieron muerte. Ya le puse de ejemplo a Pablo, a Enoc, a Elías, a los vivientes del Génesis. Ellos van a venir, a Juan, ellos van a venir con el Señor. Y nos vamos a encontrar todos. ¿Quiénes? Los que vienen, los que resucitan y los que quedamos. O sea, tres grupos nos juntamos y vamos a ser arrebatados juntamente con el Señor al sonido de la final trompeta. ¿Y cuál va a ser esa final trompeta? La trompeta que va a sonar el Espíritu Santo. Antes
de los 5 meses pretribulacionarios. O sea, va a ser un evento glorioso, un evento lindísimo. ¿Por qué? Porque yo no sé que si usted se imaginó en un momento que te ibas a topar con Pablo, que te ibas a topar con Elías, que te ibas a topar con Enoc. Es algo maravilloso. Con los seres vivientes del Génesis, o sea, es algo glorioso. Y de eso vamos a estar hablando más adelante. ¿Quiénes son los vivientes del Génesis? ¿Por qué decimos que viene Pablo? ¿Por qué decimos que viene Juan? ¿Por qué decimos que viene Elías, que viene Enoc? Oiga, qué importantísimo. Entonces, ellos van a venir. En el arrebatamiento, juntamente con el Señor, ellos vienen. Nos juntamos los santos, nosotros, los que quedamos, y los que resucitan. O sea, son 3 grupos y todos vamos a ser arrebatados. Amén. Entonces, termino con esto, porque ya el tema ya se me fue y no quiero avanzar más, porque de hoy en 8, por favor, conéctese de hoy en 8. De hoy en 8 vamos a ver las trompetas, las 7 trompetas. La diferencia de las 7 trompetas con la final trompeta, porque ahorita estoy hablando nada más de la final trompeta, pero de hoy en 8 voy a hacer y voy a explicar lo que son las 7 trompetas. Ciertamente la trompeta final será tocada por el Espíritu Santo en la parucía. Ya le dije que no tiene nada que ver con las trompetas que se le dieron a los ángeles, que son trompetas para juicios. Las trompetas tocadas por el Señor son trompetas de bendición, y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Ciertamente la trompeta final será tocada por el Espíritu Santo en la parucía, antes del periodo tribulacionario. Sin embargo, cada uno de nosotros debemos de consagrarnos para el Señor por amor, ya sea que moramos o vivamos, lo hagamos como para el Señor. Y de esta manera vamos a ser tomados por dignos de escapar de la ira venidera que sobrevendrá sobre toda la tierra. Lucas 21:36. Porque va a venir una ira, mire, tal vez busquemos en Lucas, busquemos el pasaje de Lucas 21:36, así rápidamente, antes de poder orar y poder bendecirle en esta noche. Qué bendición de verdad que nos pueda estar permitiendo llegar hasta la intimidad de su hogar y poder explicar esos temas, porque como le decía ahora, hay un poquito de confusión, puede haber un poquito de confusión. Mucho se está predicando estos temas, pero ciertamente no tenemos certeza de que se esté predicando bien. Yo he visto algunas prédicas de otros ministerios que lo que dicen fue lo que yo mencioné ahora, que la final trompeta es la 7ª trompeta, lo cual es incorrecto. Otros dicen que la final trompeta va a ser tocada después del periodo pretribulacionario, lo cual es incorrecto. Otros dicen que la final trompeta va a ser tocada después de los primeros 3 años y medio, o sea, después de la tribulación, lo cual es incorrecto. Y otros dicen que la final trompeta va a ser tocada después de los 7 años, lo cual también es incorrecto. La final trompeta va a ser tocada por el Espíritu Santo antes de los 5 meses pretribulacionarios, para que la iglesia del Señor Jesucristo sea arrebatada a las nubes. Y ahí vamos a estar 3 tipos o 3 grupos de hermanos, y eso va a ser glorioso. Leamos Lucas, ¿qué le dije? Lucas 21:36, y con eso ya lo dejamos tranquilo para que pueda ir a descansar en esa noche, ahí en su casita. Dice: mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas las cosas que están por suceder, y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vea qué importante Lucas, lo que nos habla aquí el libro de Lucas, porque dice: mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerzas para escapar de las cosas que están por suceder. Vea que al finalizar del tiempo, algo que el enemigo va a trabajar es en quitar las fuerzas. Por eso es tan importante la oración en este tiempo final. Por eso es tan importante que usted nos pueda ver ahorita y que nosotros podamos decirle y equiparle: mire, la oración va a ser clave para lograr fuerzas, para tener fuerzas, para poder irnos de lo que va a suceder. Mañana, en el culto de mañana, vamos a estar predicando sobre los ayes. Y vamos a hablar un poquito de lo que va a suceder.
¿Qué va a suceder cuando la iglesia del Señor Jesucristo va a ser arrebatada? ¿Qué va a suceder aquí en la tierra? Porque la iglesia ciertamente se va a las bodas del Cordero, se va a los cielos al encuentro con el Señor amado. Pero aquí lo que va a suceder es algo bien fuerte. Por eso Lucas lo habla y aquí está, para que podáis estar de pie delante del Señor. Pero antes de eso dice, para que tengáis fuerzas para escapar de todas las cosas que están por suceder. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir en esos 5 meses? ¿Qué es lo que va a ocurrir en los primeros 3 años y medio? ¿Y qué va a ocurrir en los segundos 3 años y medio de gran tribulación? Eso lo enseñamos mañana en el culto, así que le esperamos mañana a las 10 de la mañana. Antes de despedirlos, vamos a orar. Y después de eso, bendecirles a todos en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos orando, Señor. Bendecimos cada hermano, cada hermana, cada familia que nos está viendo en esta noche, Señor. Bendecimos, Señor, a cada hogar, Señor. Padre, con una bendición de lo alto. Conforme a la autoridad que tú me has dado, Señor, yo bendigo cada hogar, la bendigo espiritual y materialmente. Bendigo, Señor, que tu sangre maravillosa sea sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada hermano, cada hermana, sobre cada ministro, cada ministra, Señor, que nos está viendo, Señor, en esta noche, Señor. Declaramos tu bendición, Señor, sobre ellos, Señor, y declaramos, Señor, que estos tiempos, Señor, son de preparación, son tiempos de velada, de orar, Señor. Así que en el nombre de Jesús, Señor, Padre, yo oro, Señor, para que sea activada aún más, Señor, aquel anhelo, Señor, de buscarte día a día, aquel anhelo, Señor, de venir, Señor, delante de ti, delante de tu presencia y buscarte, Señor. Padre, porque prontamente el Espíritu Santo va a tocar la final trompeta. Y la iglesia del Señor Jesucristo va a ser arrebatada porque va a escapar, Señor, de las cosas que han de venir. Padre, yo te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Ya le dije, el día de mañana les esperamos a las 10 de la mañana. Vamos a seguir viendo los ayes de Dios. ¿Qué va a pasar en ese periodo pretribulacionario, tribulacionario y de gran tribulación? ¿Y por qué la Biblia habla que hay 3 ay en la Biblia? Amén. Que el Señor me los bendiga. Que